Shalom Israel. Tenemos este Shabbat, un tiempo de convocación en el cual vamos a tener un shiur relacionado a la secuencia que traemos semanas atrás acerca de las correspondencias de Shaliach Shaul, y no solamente la importancia de las correspondencias, sino más bien el hebraísmo que contiene las correspondencias de Shaliach Shaul, que ya nos ha quedado claro. Creo que en 4 semanas que tenemos de secuencia en ello, ya nos ha quedado claro. Entonces creo que ya es el punto nomás de cerrar con esto, y posteriormente seguiremos con otras correspondencias. Pero para cerrar esto, porque la apertura fue acerca del monoteísmo y llevamos a un cierre con si Yahshua Mashiach es Elohim o no es Elohim, y parece ser que ha quedado claro eso, y cualquier duda, saben, está abierto el tema. Pero al cerrar esto tenemos que reforzarlo aún más, porque no estamos hablando de un tema de que si los ratones que enviaron de Bexemés los pelistines, si eran de oro o si eran de oro es muy bajo. No estamos hablando de cuestiones de ese tipo. Estamos hablando de un tema sumamente importante. Estamos hablando de el Hijo de Elohim. Estamos hablando de Yahshua Mashiach, Yahshua, el ungido de Elohim, que vamos a llegar a una conclusión más profunda. Y para eso necesitamos saber su procedencia, su nacimiento, ¿sí? Para poder reforzar más esto. Simplemente para cerrar lo que vimos la semana pasada, les hablaba yo acerca, creo que cerramos con 2-3 citas que hablaban de Abí, la palabra Abí, que fue Abiaxa, que era padre que reúne, Abigail, que es padre de alegría. Una cita creo que no vimos la semana anterior, segundo de Shmuel 23:31. Abi Albon Arbanita Asmabel Barunita. Abi Albon, que es padre Albon de fuerza. Y como podemos encontrar otros Abi, no porque diga esta palabra Padre Eterno quiere decir que Mashiach sea el Padre Eterno, sino que es un título que se le da, como en este caso, como los que vimos la semana anterior, el caso que vimos de Eslomón, que era Yerediyah, el amado de Elohim. No por ello estamos diciendo que, digamos, en este caso Eslomón le está quitando el lugar a Mashiach, sino a ese evento así se le dio ese nombre. De ahí desplegaba el por qué se llama Yahshua y no se llama Emmanuel, que simplemente a ese evento le dan ese nombre, y no por ello a la persona se le va a nombrar. A Eslomón no se le conocía como Yerediyah, sino como Eslomón hasta estos días. Hay otra porción en Zaharías capítulo 12:8. Ya con esto vamos a cerrar y vamos a entrar acerca, o si este shiur le quiere poner un título, le vamos a poner acerca del nacimiento de Yahshua, la secuencia de las correspondencias de Shaul. Pero este shiur va a ser titulado acerca del nacimiento de Yahshua. Zaharías 12:8. En aquel día, Hashem defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Elohim, como el ángel del Eterno delante de ellos. Si pusieron atención a lo que está diciendo aquí, será como David, y la casa de David va a ser como Elohim. Son modismos. Como Elohim dice, como el ángel del Eterno delante de Elohim van a ser. Aquí hay que leer todo el capítulo, pero nomás lo que yo les quiero presentar es el modismo, el hebraísmo que encontramos aquí. Que la casa de David va a ser como Elohim, y como tal el Ibrí así lo traduce. Y ya la casa de David va a ser Elohim. No, va a ser que va a ser como gobernante, como juez, como presentado para representar a Elohim, no que va a ser Elohim. ¿Sí se entiende ese modismo?
encontramos infinidades de hebraísmos de esa manera, a través de la Torah y de Tanakh, encontramos modismos de esa manera. Ahora bien, entonces ya vamos a abrir desde este shiur con acerca del nacimiento de Yeshua. Yo espero que tengan la paciencia, la atención y la paciencia, porque este tema es un poco complicado. Este tema puede llegar a causar, confusiones, personas que no tienen conocimiento lastimar, personas que no tienen conocimiento de la Torah, de Tanakh, puede llegar a lastimar, a confundir, a lastimar en su credo. Pero vamos a llevarlo despacio este tema para que lo podamos percibir y al poderlo percibir lo vamos a poder expresar y presentar siempre con sabiduría. Vamos a ver, ¿de dónde parte todo esto? Todo esto, ¿de dónde se arranca? Hay bastantes profecías, dígase los Teilín, dígase todos los Nabín, tanto como se conocen como menores o mayores, pero una de las que más resalta, que siempre se saca a relucir, es Yeshayahu 7:14. Es como que la que siempre se saca a relucir, la que vimos la semana anterior de 9:6, será Elohim, Padre Eterno, y todos esos términos que ya creo que ya nos quedaron claros. Creo que con todo y que me diga, pero a ver, explícame esto, bueno, mira, te lo voy a explicar, esos son modismos, ¿no? Ya entramos en bastantes ejemplos, creo que ya no es necesario, pero ustedes sí, para expresarlo, sí ténganlo repasado. Yeshayahu 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? Lo de Emmanuel pues ya nos queda claro, ya lo vimos en el modismo, ¿por qué no se llamó Emmanuel en vez de Yeshua? Ya lo vimos con el caso de Eslomón. ¿Por qué no se llamó Yedidía en vez de Eslomón? Simplemente a ese evento se le llama así, no quiere decir que se le va a poner así al nacido. Excepto cuando, digamos, el caso de Mashiach en su Milá, el caso de Yohanan en su Milá el caso de Yohanan dice, y cuando llegaron los 8 días, no solamente de Mashiach se dice eso, también de Yohanan, cuando llegaron los 8 días, le pusieron por nombre Yohanan. Entonces, ya en la Milá es cuando se pone el nombre se deja para el 8º día y se pone el nombre que haya de ser, ¿no? El hebreo, en el 7:14 de Yeshayahu. Lajen iten Adonai u lajen. Lajen, que podría ser así. Podría traducirse como así. Lajen con nun, no con men. Lajen y lajen se oye parecido, pero lajen es así. Y ten de no ten. Así entregará Adonai lajen a ustedes. Podría ser así. Alma hará. Aquí está la clave. O es señal. Regresamos nuevamente. Lajen y ten. Así y ten entregará Adonai lajen, él a ustedes. O señal ine aquí. O he aquí les entregará. Podría traducirse de esa manera. Igne. Alma hará. Alma es una palabra que se conoce como claramente como una mujer que no ha tenido periodo. Betulá es una virgen. Betulá es una virgen, pero una virgen que ya tiene periodo. Nara es una virgen, por decirlo, 5, 6, 7, 10 años. Eso es Nara. Pero ¿qué pasa en las traducciones cuando nos pasan acá tanto Nara como Alma como Betulá? Nos lo traducen como virgen. Y de ahí tú no sabes de qué te está hablando. Pero aquí el profeta, por eso dije, vamos a partir de aquí. Si vamos a partir del nacimiento, vamos a partir desde antes que nazca. Alma es virgen que no ha tenido periodo. Betulá, virgen que ya tiene periodo, pero virgen. Y Nara
una jovencita, incluso hasta una de 5 años es una nara. Una virgen que probablemente un traductor moderno y más de griego traduce, aquí encuentra nara, virgen le pone a su entendimiento. ¿Qué significa? Es una virgen. Pero hay mucha diferencia entre una, otra, y por eso aquí te está traduciendo alma. Dice la traducción que leíste aquí que ¿qué? Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La pregunta es ¿cuál virgen? Aquí no sé, aquí sí nos está diciendo cuál, alma. Y aquí vamos a, aquí está claro. Ahorita me voy a ir por otro rumbo, pero esto téngalo presente, porque al final vamos a cerrar con esto. Al final vamos a cerrar con alma. Y entonces nos van a quedar muy claras las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿es bíblica? Esa es pregunta. ¿Es bíblica la historia del nacimiento virginal de Yahshua? ¿Es bíblico? O sea, ¿es respaldado bíblicamente el decir Yahshua nació virginalmente en el sentido betulá? Porque lo que presenta el griego, o más bien el cristianismo católico, el catolicismo cristiano, presenta una betulá. ¿Es bíblico el nacimiento virginal de Yahshua? ¿Es bíblico un nacimiento virginal en el hebraísmo, en el judaísmo, dentro de Israel, un nacimiento virginal? Es decir, como que, lo voy a decir de una manera muy mala, como que el Eterno dijera, tú vas a quedar embarazada y ya, así fue ya. Sí, que varón se la toque. ¿Encontramos eso dentro de la Escritura? ¿De que un varón no la tocará? Que un varón no la toque. ¿Lo encontramos dentro de la Escritura eso? Al menos lo que es en el Tanakh. No. Porque en el Tanakh no encontramos eso en ninguna parte. Por eso luego es bíblico. De ahí en fuera los escritos de los discípulos y las contradicciones. Simplemente quien ha leído todos los evangelios se da cuenta de la de contradicciones que tienen. Todos los evangelios no los podemos contar como inspirados, pero sí los podemos contar como históricos. Y libros históricos nos sirven para documentarlos. Hay un historiador muy conocido judío que sacó un libro que se llama Las guerras de los Yahudí, que es Flavio Josefo, y podemos encontrar bastantes cosas de los tiempos. Él habla de Mashiach dentro de, sin ser un evangelio. Y Flavio Josefo habla extensamente de la vida de Yahshua Mashiach. Entonces en el Corán encontramos y nos habla también acerca de Yahshua Mashiach. No hay duda alguna para ningún historiador serio, para ningún historiador preparado que puede negar la existencia de Yahshua Mashiach. Eso está clarísimo que sí existió, que no es un mito, que no es algo que se ha introducido como una religión. No, eso está claramente, sin duda. Lo que sí está en juicio es si su nacimiento fue virginal. Si estamos hablando que la salvación viene de los Yahudí, como lo expresó Yohanan capítulo 4, y en la mentalidad hebraica judía no existe ese tipo de cosas de nacimientos virginales, sino es meramente pagano eso. Por eso es la pregunta. Pero claro, es respetable, porque por eso les dije, ahorita que empiece a hablar con esto probablemente voy a causar confusión, voy a lastimar a algunos. Quien escuche este audio posteriormente va a poner una manita para abajo y demás, porque están ajenos a todo esto. O probablemente si escucha todo el audio o toda la secuencia de esto y los que traemos atrás, va a poder comprender lo que estoy hablando. La verdad es algo absoluto. La verdad no tiene como un 90% o como algo que se compone de distintas cosas. La verdad es la verdad y es absoluta, ¿sí? Si la verdad constara de que cada quien pueda dar su opinión, ya no vendría a ser una cosa absoluta la verdad. Si, bueno, yo voy a leer este contexto o este texto y yo opino que es esto y aquel, y como es hasta hoy día todas las religiones, y entonces no tenemos la verdad, porque la verdad tiene que ser absoluta. Si él dice esto, este dice aquello, ese dice el otro, pero el libro dice otra cosa, entonces no me están hablando verdad. Me están hablando de algo que no es absoluto.
Cuando hay cosas en las cuales no nos contradecimos con religiones o cosas, estamos hablando que es verdad lo que se está hablando. Cuando hablamos de, como les expresaba algo, ¿no? Que todo lo que es el judaísmo, no una manera religiosa, lo que es el judaísmo, lo que es el hebraísmo, es monoteísta, con lo que abrimos el tema este. Y eso es una verdad absoluta porque no hay contradicción. Yo pienso que no somos monoteístas, fíjate que yo pienso que sí, fíjate que no, fíjate que somos, no. Al menos Israel, judaísmo, tiene una verdad absoluta, monoteísmo. Que probablemente en algún tiempo no lo fueron, que probablemente en un tiempo se inclinaron a los Baales, a Astarte y demás, pero hoy día, como base fundamental, todo Israel lo tiene como ser monoteísta. Una manera de pensar, de exponer el nacimiento de Yahshua, una manera de exponer lo que es el cristianismo católico o viceversa, la idea o el mito de un nacimiento virginal, una idea meramente cristiana, pero no lo que estamos viendo actualmente. Estamos viendo una idea católica. O sea, ¿quiénes son los auténticos cristianos? Los auténticos cristianos son los católicos. Ellos son los auténticos. Lo que vemos ahorita, lo que vemos a hoy día es ramas protestantes, le llaman, o hermanos separados, le dicen los cristianos originales, le llaman así, o ramas protestantes, o es evangélico protestante y demás ramas que le dan a todo ello, ¿no? Ellos son los de este pensar. Cualquier cristiano católico, dígase cualquiera de las ramas que salieron de ahí, creen, promulgan, afirman que el nacimiento de Yahshua Mashiach es virginal. El negar el nacimiento virginal para ellos es negar la vida sin pecado de Mashiach. No, si es que no nació virginalmente, entonces es un hombre que tiene pecado. Tuvo que haber nacido virginalmente. Pero de ahí se meten en otro problema, que eso lo vamos a ver si el Eterno concede semanas más adelante, lo que es la concepción de María. Pero ¿de qué caso tiene que nació virginalmente si la mujer, la madre no nació virginalmente? Entonces nos topamos en un problema, entonces nos inventamos la Inmaculada Concepción de María, nace otra doctrina, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí de entrada se cree o se piensa dentro de Roma, dentro del catolicismo, que si no nació virginalmente, la vida de Mashiach no se puede decir sin pecado. Es decir, negar que Mashiach no nació virginalmente, es decir, que su muerte no tuvo la suficiencia para hacer expiación por nuestras faltas, porque nació por pecado. Y vamos a ver en qué parte del Tanakh, en alguna sola parte que por tener relación sexual exista la palabra pecado. Y tuvieron relación, excepto cuando sea adulterio, ¿no? Pero tuvieron relaciones y pecaron gravemente. ¿En qué parte de la Torah o del Tanakh, o en lo que es el Baikra, las leyes sanitarias, las leyes con todo esto que vienen reglamentarias muy precisas, dónde encontramos que sea pecado, que sea hierro? Pero claro, es lo que se presenta a través de la iglesia tradicional. Entonces, si bien se piensa que no nació virginalmente, expone la iglesia tradicional que no califica para ser salvador de los hombres y ser el rey. ¿Qué expone Israel? Israel tiene tres características para que pueda calificar. De la tribu de Yehuda, del linaje de David, varón. Si es mujer no puede ser, tiene que ser de la tribu de Yehuda, del linaje de David y varón, para que pueda calificar como rey de Israel y Mashiach, como el ungido de Dios. Son los tres requisitos que sí los encuentras en el Tanakh,
porque a David le dijo que de su trono levantaría, de la tribu de Yahudá, a Yahudá lo vimos desde Bereshit, que lo vamos a ver las siguientes semanas, si el Eterno concede, no, ya la última Perashá, Vaigai, tú Yahudá vas a ser el libertador, hay todo un masal tremendo para Yahudá. Entonces sí encontramos en la Torah y el Taná que para que sea rey, para que sea el que redima, para que sea el que salve, de Yahudá, linaje de David Amelech, y del linaje de David Amelech, eso es importantísimo, linaje de David Amelech, si no el linaje de David Amelech, como lo que encontramos en las genealogías, una en Matai, capítulo 1, capítulo 3, Chilel, dos genealogías completamente diferentes. Argumentan que una es la genealogía de Miriam y que otra es la genealogía de Joseph. Aquí hay un problema. Ya pusieron atención a esas genealogías que son completamente diferentes, luego que encuentra una de confusiones ahí y de cosas contradictorias en las Besorá. Pongan atención, capítulo 3 Chilel, quien no lo ha checado, va en casa, capítulo 1 de Matías, son dos genealogías completamente diferentes. Entonces, ¿cuál es? Ahí las escrituras que traen título dice genealogía de Mashiach. Pero cuando ya le encontramos esos errores, unos argumentan que unas de Miriam, y si unas de Miriam, estamos cerrados porque la descendencia no la da la mujer. La mujer no da tribu, quien da tribu es el varón. ¿Sí? Y es uno de los argumentos del judaísmo para decir Yahshua Mashiach no califica como Mesías. Una, porque si nació virginal no califica. Y hay bastantes argumentos, pero cuando tú ya conoces esto, puedes hablarle claramente. Le puedes hablar con bases, porque tú ya conoces los modismos. Puedes conocer. Para ellos, el negar el nacimiento virginal de Yahshua Mashiach es casi como negar la Biblia completamente. Así, para ellos es a esa magnitud. El negar ese nacimiento virginal es como, estás negando toda la Biblia. Esto es la base de todo eso, el nacimiento virginal es la base de toda la Biblia. Y tú lo estás negando a la Biblia. Y de aquí nacen otros temas que también creo que ya los tenemos claros, eso ya se ha ministrado, el tema trinitario. Ese ya nos queda completamente claro. Años atrás lo hemos manejado el tema trinitario. ¿Y por qué se manejó años atrás el tema trinitario? Porque es la base fundamental para conocer que nosotros no tenemos parte con eso, sino monoteísmo, un solo Elohim. No podemos participar del trinitarismo, ¿no? Entonces, es un error más que podemos encontrar, una contradictoria que nos puede ayudar a ir saliendo de ese hueco, de ese hundimiento, y poder salir a flote y poder ver el panorama que está por encima del agua, ¿no? Entonces, en la Torah no vamos a encontrar eso. ¿Qué es lo que encontramos en la Torah? En la Torah, Bereshit, dice Bereshit bara, en el principio creó. ¿Cómo fue que creó? Primero creó al hombre de una manera, como una pregunta que siempre se hace, ¿no? Y que no contestan, pero no contestan porque no ponen atención. Una pregunta que se maneja mucho con los niños y años tiene. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Él fue creada. No hubo necesidad de un huevo, sino la gallina fue creada. No exclusividad, no, sino todos los animales fueron creados y después esos animales, por un método que el Eterno designó para ellos que se reprodujeran, así fue, y ya no lo van a cambiar. No escuchamos nacimientos virginales de gallinas, de leones y demás. Ya estipuló que primero yo creé, Bereshit bara, creé la gallina y después ya pone huevos y de ahí para adelante nos vamos. ¿Qué fue primero? La gallina. ¿Qué fue primero? El hombre, y después se reproducen y ya no movemos lo establecido. ¿Sí? Primero entonces el hombre saca del costado a Java y ya está. Usted ya tiene su diseño y vamos adelante. Ya no se cambia esto. El único que participé yo aquí, Ruach. Entonces, hoy día para el concebimiento de un ser humano se requiere de 3. Varón que da la semilla, mujer que lo lleva en el vientre y el Ruach de Elohim. Cuando llega a fallecer la persona, automáticamente 2 personas que son de un mismo ámbito, es decir, Adamá, regresan a Adamá y Ruach vuelve Elohim. Coelec 12:7 nos lo dice claramente, vuelve Elohim. Esa es la manera que encontramos Tanakh.
Y es la manera que encontramos Torah. No vemos otra manera, no encontramos nacimientos virginales. Y la señal, o la señal que vamos a ver, por eso abrimos con alma. ¿Sí? Entonces ya tenemos esto. Esa es una mentalidad judía hebraica. De esa manera nacen los hijos, no nacen de otra manera. Está prohibido esos pensamientos, pisar esos linderos en el judaísmo. En Israel está prohibido pensar de esa manera. Vemos que es una manera pagana. Zeus, Hércules, dice mitología griega. Zeus se llega a una mujer. El mismo libro de Enoch, que te presenta que ángeles se llegan. ¿Por qué el libro de Enoch no empata en el Tanaj? Y te habla cosas muy bonitas, muy misteriosas, pero ¿por qué no empata en el Tanaj el libro de Enoch? Porque te habla de ángeles metiéndose con mujeres, con seres humanos, y eso es anti-Torah, anti-Tanaj. Por eso ese libro no empata aquí en el Tanaj. Por eso ese libro no puede empatar, porque está hablando de cosas paganas fuera del Tanaj. No podemos tener como Nimrod, Semiramis, Nimrod después de muerto, se convierte en el sol y con su puro rayo de sol embaraza Semiramis y nace Tamuz y todo ese tipo de cosas. Encontramos mitologías griegas. ¿A qué se les parece todo eso que estamos viendo? No, y si les hablo infinidad de mitologías, hay una mitología que empata exactamente a la que han armado con el personaje, no con Yahshua, con el personaje de Yahshua. Secuestraron al personaje de Yahshua, se lo trajeron a esta rama iglesia tradicional e hicieron a su voluntad. ¿Sí? Lo vemos en Hechos capítulo 14, versículo 8 en adelante hasta el 15. Llega con Silas, llega Shaulo y Silas y salgan a uno que no caminaba, dice que desde el nacimiento no caminaba, y automáticamente Júpiter y Mercurio, dioses a semejanza de hombre, están habitando con nosotros. Una mentalidad pagana, y dice, y vino el sacerdote de Júpiter y trajo guirnaldas y toros, dioses a semejanza de los hombres. Es una mentalidad pagana que dioses van, o seres humanos híbridos, ¿no? Semidioses, ¿no? Mitad hombre, o 100% Dios o 100% hombre. Esa es una mentalidad pagana ajena a la Torah, ajena al Torah, al Tanaj, ajena a Israel. Que el Eterno nos vaya revelando esto y nos conceda entendimiento y revelación para que tengamos fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.